Un exégesis es un estudio profundo que trata de encontrar el sentido más puro en los textos originales de la palabra de Dios. Recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y hay unas pequeñas porciones en arameo, pero los idiomas principales son hebreo y griego. Así es que hoy vamos a ver un texto del Nuevo Testamento y nos vamos a enfocar solamente en 3 palabras. Pero antes de empezar con esta exégesis, quiero recordarles que el Señor Jesús, 100% Dios, se hizo 100% hombre. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre y de siervo para morir en la cruz por nosotros. Entonces, ese 100% Dios que se hizo 100% hombre, la única manera que tuvo para funcionar en poderosos milagros, en poderosas obras y maravillas, era por medio del Espíritu Santo que estaba sobre él. Por eso cuando vemos la profecía de Isaías cumplirse al ser leída por Jesús, que habla del ministerio de Jesús, lo primero que él dice es: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para hacer todo lo que tengo que hacer. Y él lo aclara. No hay otra forma de echar a andar mi ministerio. No hay otra forma de hacer los milagros que voy a hacer. No hay otra forma de realizar la obra que Dios me llamó a hacer o que mi Padre me envió a hacer a este mundo, sino por el Espíritu Santo que está sobre mí. Vamos a leer ese texto. Dice Lucas 4, 18 y 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora podemos entender cómo fue que el poder de Dios se manifestó sobre Jesús. Por eso Jesús dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque Jesús había experimentado ese poder sobre él. Y luego Jesús empieza a presentarnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo había sido manifestado en el Antiguo Testamento como el Ruach de Dios, que es el aliento de Dios. Cuando dice que Dios creó a Adán, sopló aliento en su nariz. Ese es el Espíritu de Dios que sopló vida en la nariz de Adán. Y se había conocido como un silbo apacible, por ejemplo, en el caso del profeta. No se había conocido en su totalidad con la presentación que Jesús hace. Entonces Jesús empieza a describir al Espíritu Santo y su función. Él dice: hasta les conviene que yo me vaya. ¿Se pueden imaginar eso? Nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y el Creador, dice: les conviene que yo me vaya, porque quien voy a enviar es sumamente especial. Y se refiere al Espíritu Santo. Y entonces Jesús lo empieza a presentar, y vemos que en el Evangelio de Juan se registra lo siguiente. Dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, y me gusta esta versión porque pone entre paréntesis también la palabra intercesor, no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré a ustedes. Ahora, comprendiendo esto, tenemos que analizar la palabra consolador. Y si se dan cuenta, las versiones de la Biblia varían mucho cuando traducen la palabra parácletos, que es la pronunciación adecuada, o paracletos, como dicen otros. Lo traducen algunas Biblias como consolador. Ya lo vimos, como abogado, como intercesor. Pero en inglés hay unas versiones que ponen the helper, que es el ayudador. También se puede entender como el confortador. Ahora, ¿por qué es tan variable esta palabra? Y es porque es en el griego original, que significa para, y kletos, que se comprende de 2 palabras, tiene un significado amplio. Para
significa al lado de. Ahora, también se acuerdan ustedes que está en la palabra parábola. Parácletos, parábola. ¿Qué es una parábola? Es al lado de. Lo que hacía Jesús era lanzar una historia al lado de una verdad, porque la palabra bola significa lanzar. De ahí viene la palabra que nosotros usamos para bola. Parábola, lanzar una historia al lado de una verdad para explicar la verdad. Ahora, parácletos significa al lado de nosotros, y cletos significa llamado. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: vendrá aquel que está llamado a estar al lado de ustedes. El Espíritu Santo está llamado a estar a tu lado. Esa es su función. Y estar contigo todos los días, siempre, en todo momento, en toda hora, en toda circunstancia. Por eso está Él como el consolador, el ayudador, y se entiende también como alguien que camina contigo, pero te está sosteniendo, te va guiando. Él te guía a toda verdad, Él te enseña el camino, Él te recuerda todo lo que Jesús nos ha enseñado. Él es el que cuando lees la Biblia te dice: esto es lo que significa este versículo, esto es lo que yo quiero decirte, este es mi rema para ti. Es el Espíritu Santo. Entonces, comprendiendo esto, vamos a hacer una breve exégesis de Romanos 8:26, de las palabras que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para escribir. Y en esta breve exégesis vamos a estudiar 3 palabras principales. Vamos a leer el texto. Dice Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, quiero que noten que las 2 ocasiones en las que aparece la palabra Espíritu está con E mayúscula. Entonces se refiere al Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos está describiendo la función del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo identifica nuestras debilidades, nos ayuda con nuestras debilidades, y luego, cuando no tenemos ni idea de cómo orar o cómo pedirle a Dios o qué pedirle a Dios, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, que podemos entender este versículo, necesitamos profundizar. Así es que necesito que noten las 3 palabras que están subrayadas. La primera es ayuda, la segunda debilidad y la tercera intercede. Son las 3 palabras de las cuales hoy vamos a hacer una exégesis para comprender la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero vamos a empezar estudiando la palabra debilidad. Repitan conmigo: debilidad, por favor. Muy bien, analicemos esta palabra. Es la palabra astheneia en el griego original. Y les he dicho que vamos a estudiar 3 palabras, por eso partí el pizarrón en 3 bloques. Así es que vamos a empezar por la primera parte, el primer bloque, para comprender la palabra astheneia. Y quiero que noten que he escrito las palabras en griego koiné en azul, he escrito cómo se transcriben en el abecedario español en rojo, y el significado en español en negro, para que podamos ubicarnos. Ahora, aquí está la palabra astheneia, que está traducida en este versículo que estamos estudiando como debilidad. Muy bien. Ahora, existen palabras genéricas incluyentes en el idioma griego, como en el español también. Hay algunas palabras que son específicas y algunas palabras que son incluyentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo digo ropa, no estoy hablando de algo en específico, sino que pueden ser calcetines, pueden ser corbatas, pueden ser camisas, pueden ser blusas, faldas. Pero si yo digo pantalones, eso es específico, ¿verdad? Solamente son pantalones. Lo mismo pasa con la palabra astheneia. La palabra astheneia es una palabra incluyente. Incluye
todo tipo de debilidades, incluye todo tipo de circunstancias, todo tipo de sufrimiento, todo tipo de debilidad. Eso es lo que incluye la palabra astheneia. Ahora, ¿por qué la palabra astheneia incluye todo tipo de sufrimiento y de dolencias, de convalecencias? Y es porque está vinculada también con todos los sufrimientos que ocasionan las enfermedades. La palabra astheneia involucra todas las enfermedades habidas y por haber que tienen que ver con el sufrimiento y la debilidad que se provoca en los seres humanos o las personas por medio de estas enfermedades. Mírenlo así. El apóstol Pablo dijo: no tomen la Santa Cena indignamente, porque habrán consecuencias. Y vean cómo él amarra las enfermedades con debilidad. Véanlo acá, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y por ende debilitados. Esa es la palabra astheneia. Entre vosotros y muchos duermen. Es decir, todas las enfermedades, todos los padecimientos están incluidos en la debilidad que se describe ahí, astheneia. Ahora, astheneia es una palabra general que incluye muchas cosas. Ahora, en español nosotros tenemos una palabra para hablar de las dolencias físicas, mentales o somáticas, es decir, del alma. Y esa palabra es enfermedad. Y cuando decimos enfermedad es demasiado amplio. Por ejemplo, una enfermedad, si yo digo fulano de tal está enfermo, puede ser que tenga desde gripe hasta cáncer. Es demasiado amplio. Pero el griego tiene palabras que no existen en el español, que son mucho más específicas, para ir definiendo como segmentos de enfermedades o grupos de enfermedades, o poder también categorizar las distintas enfermedades. Y haciendo una exégesis, es decir, un estudio profundo de las sanidades que Jesús llevó a cabo, me di cuenta que solamente hay 5 categorías de enfermedades que Jesús sanó. Y en estas 5 categorías de enfermedades que Jesús sanó están todas las enfermedades habidas y por haber. Aclaro esto: no hay ninguna enfermedad que Jesús no pueda sanar. Pero todas las enfermedades que Jesús sanó en el Antiguo Testamento las podemos agrupar en 5 categorías. ¿Y por qué es importante ver eso? Porque esas 5 categorías entran en la palabra astheneia, que es la palabra debilidad. Esas 5 categorías de dolencias, de enfermedades, de situaciones difíciles que una persona puede padecer, entran dentro de la palabra astheneia, que es debilidad. Por eso les he puesto una lista aquí de esas 5 categorías. Entonces vemos que todas estas están contenidas en la palabra debilidad. Entonces, el primer grupo de enfermedades, o la primera categoría de las enfermedades que Jesús sanó, en griego se dice nosos. Entonces, nuevamente ven en azul cómo se escribe en el idioma original, y ven en rojo cómo se transcribe en el alfabeto o en el abecedario español. Entonces, vamos a leer por lo menos un ejemplo de dónde aparece la palabra nosos en el Nuevo Testamento. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, esa es la palabra nosos, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, la palabra nosos se refiere a enfermedades terminales, tales como el cáncer o el SIDA. Son enfermedades que sentencian a una persona a la muerte. Eso es lo que está diciendo allí. Jesús sanó a todos de diversas enfermedades terminales.
enfermedades incurables que están llevando a estas personas o que estaban llevando a estas personas a la muerte. Eso es a lo que se refiere. Ahora, no solamente está esta palabra que ha sido traducida como enfermedades, sino que también está la palabra malaquía. Esa es la segunda palabra que vamos a ver que también está contenida en astheneia. Y esa palabra malaquía aparece en el texto de Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Esa es la palabra malaquía. Y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra malaquía? Se refiere a enfermedades que paralizan a alguien que se encuentra lisiado. Se refiere a una enfermedad que debilita a una persona en su desempeño, a una enfermedad crónica con la que puedes vivir pero no puedes funcionar. Aquí se refiere a todos aquellos que fueron paralíticos, lisiados, cojos, aquellos que estaban inmóviles. Esta es la segunda categoría de las enfermedades que Jesús sanó, que también se encuentran contenidas en la palabra astheneia, que significa debilidad. Entonces vemos, Jesús no solamente sanó a aquellos que estaban sufriendo de enfermedades terminales, nosos, sino también sanó a aquellos que estaban inmóviles, paralíticos o lisiados, malaquía. Muy bien, veamos el tercer grupo o la tercera clasificación de las enfermedades que Jesús sanó. Esa es la clasificación de la palabra kakos. Nuevamente vemos cómo se escribe en el griego y es muy similar a la escritura en el abecedario español. Ahora veamos dónde se encuentra la palabra kakos y cómo ha sido traducida en la Reina Valera 1960. Dice Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Noten que aquí ya no se traduce como enfermedad, sino como dolencias. Pero sanó a estos que estaban con dolencias. Miren lo que dice: los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, tiene que ver con personas con problemas psicológicos o psiquiátricos, y paralíticos, y los sanó. Veamos a qué se refiere la palabra kakos. La palabra kakos se refiere a alguien que está mentalmente confundido, oprimido, deprimido, enfermedades de la mente y enfermedades del alma. También involucra la opresión demoníaca sobre la vida de una persona. Así es que ahora vamos entendiendo lo que involucra esta palabra astheneia, que es debilidad. Involucra a gente en un estado terminal, nosos. Involucra a gente que está inmóvil o incapacitada, a gente que está lisiada. Luego vemos kakos, involucra a gente confundida mentalmente, a gente oprimida espiritualmente, involucra a gente deprimida, con problemas del alma y con problemas de la mente. Ahora, hay una cuarta categoría y es la que más me llama la atención, y es la categoría mástigos. Aquí la vemos en azul en el griego original y la vemos en rojo en el abecedario español. Mástigos. Esa es una palabra muy, muy interesante y muy importante de ver. Y vamos a ver dónde se encuentra en las Sagradas Escrituras también. Marcos 5:34. Estamos viendo la historia de la mujer que sufrió por 12 años flujo de sangre. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia? La mujer que tocó el manto del Señor Jesús y fue sana, que desprendió virtud de Jesucristo. Entonces vean las palabras de Jesús a esta mujer. Le dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus mástigos, queda sana de tu azote, lo han traducido al español. Ahora, ese término mástigos es muy importante entenderlo. Se refiere a un azote. En otra versión dice: queda libre de tu aflicción. Se refiere a todo azote o aflicción que una persona padece. Ahora, ¿de dónde sale el término? Recordemos que la cultura romana
estaba llena y plagada de la cultura griega. Y esa palabra griega, mástigos, define un castigo romano. ¿En qué consiste el castigo mástigos que los romanos hacían sobre sus prisioneros o sobre algunos de sus prisioneros? Bueno, tomaban al prisionero, lo dejaban en paños menores, lo amarraban a un poste y lo empezaban a apalear y a golpear, calculando que no muriera. Lo golpeaban y cuando estaba como a punto de morir, paraban. Lo desamarraban del poste, lo regresaban a la celda a que se curara. Cuando se sentía mejor, lo volvían a sacar, lo ponían en paños menores, lo amarraban al poste, lo volvían a apalear, calculando que no se muriera. Cuando estaba al borde de morir, paraban y lo regresaban a la celda para que se curara. Y nuevamente, cuando se sentía mejor, lo sacaban y así lo hacían las veces que fueran. Mástigos. Se refiere a alguien que está sufriendo azote tras azote tras azote y de repente se siente un poco mejor y piensa que la cosa pasó y de repente la cosa vuelve con todo, a golpear, a afligir. Hay un tipo de enfermedades que son así, son las enfermedades crónicas. Muchas personas que padecen enfermedades crónicas de repente piensan que están mejor y que están superando la situación y que el tratamiento funcionó y piensan que Dios ya me sanó y cuando menos sienten el azote regresa, pum, 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 la aflicción regresa, vuelve a golpear. A muchos les pasa así. Incluso puede ser algo emocional, ¿verdad? Que personas que tienen algún tipo de dolor en sus almas, que los azotan los recuerdos y de repente recuerdan demasiado las cosas, tienen temporadas como que emocionalmente se sienten más estables y al rato se vuelven a acordar del sufrimiento y vuelven a ser azotados en su interior. Esto es bien importante de entender porque ese tipo de azotes y aflicciones se encuentran dentro de la palabra asthenia, que está traducida como debilidad en el versículo que es objeto de nuestro estudio. Y hay una última clasificación que es la palabra arostos. En el griego moderno sería arostis, pero yo estoy usando la pronunciación del griego koiné, es un griego antiguo que se dejó de hablar hace 1000 años. Arostos involucra otro tipo distinto de enfermedades y vamos a ver en dónde se encuentra. Está en Marcos 6:5 y dice: y no pudo hacer allí, se refiere a Nazaret, ningún milagro salvo que sanó a unos pocos arostos, es decir, a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ahora, ¿a qué nos referimos con la palabra arostos? Esta palabra griega se refiere a alguien que está tan enfermo que ha perdido la conciencia, que ha perdido la noción de quién es o de dónde está, tal como el estado de coma, como alguien que está inconsciente. Ahora, recordemos esto: Jesús hizo muchos milagros, pero ¿en dónde hizo pocos milagros? En Nazaret. Y Jesús dijo: ninguno es profeta en su propia tierra. ¿Y saben ustedes a quiénes sanó en Nazaret? A los que estaban inconscientes, a los que estaban en coma, porque estos no necesitaban poner su fe sobre él. Jesús impuso las manos sobre aquellos que no tenían forma ni siquiera de pensar en que Jesús era un profeta o que Jesús tendría el poder para sanarlos. Estaban totalmente fuera de sí y Jesús los levanta a ellos. Pero ¿saben a quiénes no sanó? A aquellos que estaban conscientes y que decían: no, yo lo vi crecer, él no puede ser un profeta. Todos en Nazaret sabemos que es un carpintero. A esos no sanó. Sanó a los que estaban en estado de coma o inconscientes. Ahora podemos entender un poco mejor el porqué de esta situación en Nazaret. Muy bien, entonces hemos comprendido todo lo que incluye la palabra asthenia. Estamos viendo que asthenia incluye, en un resumen, un caso terminal, nosos, incluye un caso de parálisis, un caso de alguien que está lisiado, alguien que no puede moverse, malaquía. Kakos incluye problemas mentales, problemas del alma, depresión, opresión demoníaca. Luego vemos que mástigos es un azote constante,
es una aflicción constante, es como una tortura. Allí entran también las enfermedades crónicas y vemos arostos, que tiene que ver con precisamente aquellos que han perdido la conciencia, aquellos que están en coma, aquellos que no saben dónde están o quiénes son. Ahora entendemos que todo esto lo podemos introducir en la palabra asthenia, y esa es la debilidad que dice el texto con la cual el Espíritu Santo nos ayuda. Ahora, esto aplica tanto en el entorno físico como en el entorno espiritual o en el entorno emocional o en cualquier área de tu vida. Por ejemplo, puede haber un caso terminal en una pareja de matrimonio. Puede haber un matrimonio que está llegando a su final y que parece que todo se va a acabar. Puede haber una familia que está desesperanzada y que piensa que todo va a terminar. Estamos hablando de un caso terminal, quizá de una carrera fracasada, de una empresa que está quebrando. Cualquier cosa que esté destinada a morir en cualquier área de tu vida, cualquier cosa que tenga un diagnóstico terminal en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, con eso el Espíritu Santo te puede ayudar. El Espíritu Santo también nos ayuda con nuestra inmovilidad, malaquía, con nuestra parálisis, con nuestra invalidez. Algunos están lisiados emocionalmente por algo que sufrieron. Algunos están paralíticos ministerialmente, piensan que Dios no los puede usar. Algunos sufren de todo tipo de parálisis, donde el enemigo les hace creer y pensar: no tienes capacidad, no lo puedes hacer, no lo emprendas, a ti no te va a funcionar. Ese tipo de parálisis que involucra no solamente lo físico en nuestra salud, sino todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo dice: con eso yo te puedo ayudar. Y no solamente esto, vemos que también el Espíritu Santo dice que nos puede ayudar con todo lo que involucra kakos, que es problemas mentales. El enemigo ataca en la mente constantemente. Ese es el campo de batalla. Algunas personas sufren de escuchar voces, de tener pensamientos, de tener temores, de opresión demoníaca constante. Algunas personas están confundidas mentalmente. Algunos tienen problemas en su alma, depresión, y el Espíritu Santo está diciendo: con esa debilidad yo te puedo ayudar. Algunos otros están sufriendo del mástigos, de algo que los atormenta constantemente, de azotes y azotes, y de repente se sienten un poco mejor, pero vuelve otra vez a afligir, a dar y dar, y de repente se sienten un poco mejor y regresa lo mismo, a afligirlos, y puede ser tanto físicamente como emocionalmente, como espiritualmente, como en la mente, como en el corazón o en cualquier área de tu vida. Y el Espíritu Santo te dice hoy: con eso yo te puedo ayudar. Y por otro lado, vemos el caso extremo de los que están enfermos en la clasificación de arostos, que son aquellos que han llegado a un límite donde ya ni saben quiénes son, han perdido su identidad, no saben dónde están ni hacia dónde se dirigen. Es como una pérdida de visión. Están como inconscientes espiritualmente. Es como un coma espiritual o un coma emocional. Pero el Espíritu Santo está diciendo: yo con eso también te puedo ayudar. Son todas tus debilidades, todas, sin excepción.
Y esto nos lleva también a comprender que sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, estamos perdidos. Sin el Espíritu Santo somos un caso terminal, no hay esperanza. Sin el Espíritu Santo estamos inmóviles, inválidos, no nos podemos mover. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos? Algunos no han experimentado lo que es moverse en Dios y son inválidos. Sin el Espíritu Santo no hay movimiento que cuente. Kakos, sin el Espíritu Santo, tu mente es un campo espantoso de batalla, de miedos, de temores, de codependencias. Sin el Espíritu Santo estás afligido en tus pensamientos. Sin el Espíritu Santo tu alma está deprimida, estás siendo oprimido por demonios. Sin el Espíritu Santo estás siendo azotado constantemente, golpeado una y otra vez, sin esperanza. Sin el Espíritu Santo estás en coma, no sabes ni quién eres, ni dónde estás, ni a dónde vas. Esa es la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es sumamente trascendente, es sumamente grande. Vamos a continuar con la exégesis y vamos a leer de nuevo el mismo versículo, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ok, hagamos una pausa aquí. ¿Entienden mejor cuáles son las debilidades con las que Él ayuda? Amén. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La segunda palabra que vamos a analizar de este versículo es la palabra ayuda. Por favor, repitan conmigo, ayuda. Muy bien. ¿Están listos para esta palabra? Sunanti lambanetai. Así es como está escrito en el original y viene de la palabra sunanti lambanomai. Ahora, ven que la tengo en este segundo bloque, porque es la segunda palabra que vamos a estudiar. Les recuerdo, azul, escritura en griego, koiné, en rojo, escritura en nuestro abecedario español de la palabra griega, y en negro, la traducción al español. Entonces vemos sunanti lambanomai, que está traducido en esos versículos, o en ese versículo, como ayuda. Ahora, ¿no les parece que es una palabra demasiado larga como para solamente ser traducida como ayuda? Sunanti lambanomai. Imagínense a ustedes al Espíritu Santo dictándole a Pablo, diles que yo los sunanti lambanetai con sus asteneia. ¿Creen ustedes que solamente significa ayuda? ¿Saben qué pasa con esta palabra griega? Es una palabra compuesta. Tiene 3 palabras en una misma palabra. Entonces la tenemos que desglosar. Tenemos que separarla para entender lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo. Entonces vamos a desarmar esta palabra para entender el significado. La primera palabra que encontramos es sun, la segunda es anti, y esta les va a sonar a ustedes en español. ¿Qué es anti? Cuando uno dice algo es antibíblico, quiere decir que está en contra, ¿verdad? Okay. O decimos también anticristo, por ejemplo, en contra de Cristo. O sea, ya vimos que sun es una palabra, anti es otra, y lambano es la tercera palabra. Entonces, desglosándolas, vamos a entender en qué consiste la ayuda del Espíritu Santo. Ya entendimos las debilidades, ahora vamos a entender cómo nos ayuda. Entonces, la primera palabra que está dentro de sunanti lambanomai es la palabra sun. Esa palabra sun significa junto. Repitan conmigo, junto. ¿Verdad que está fácil? Porque si Él es el parácletos de Dios, para significa al lado de, y sun significa junto. Fácil de entender. El Espíritu Santo está con nosotros, está contigo. Muy bien, pero aquí se empieza a complicar un poquito.
Porque luego la segunda palabra es anti o anti, como decimos en español, que significa contra. Entonces el Espíritu Santo está a mi lado, pero está en contra. Uy, ¿será que el Espíritu Santo está en contra mía? No, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a entender esta palabra. La tercera palabra es lambano. Lambano significa arrebatar. Muy bien, sun, anti, lambano. Sun, que significa junto, anti, que significa contra, y lambano, que significa arrebatar o tomar por la fuerza o quitar. ¿Saben ustedes que lambano es literalmente lo que un ladrón le hace a una señora en un parque cuando está con su bolsa? Ese arrebatar por la fuerza para llevarse la bolsa, para quedarse con la bolsa. Eso significa lambano, eso es lambano. Ahora, el Espíritu Santo está junto, contra y dispuesto a quitar por la fuerza o arrebatar. Entendamos esto. Lo primero que hace el Espíritu Santo es estar junto a ti. Y luego se pone en contra, no de ti, sino de lo que te está debilitando a ti, para arrebatarlo y quitarlo por la fuerza. Esa palabra lambano involucra quitarlo fuertemente, pero a la vez quedarse con eso, cargar eso que se ha quitado. Entonces, entendamos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ya comprendimos cuáles son las debilidades y ahora entendemos la ayuda. Lo que el Espíritu Santo hace es directamente estar junto a ti. Eso identifica su posición. ¿Cuál es la posición del Espíritu Santo? Estar junto a ti. Muy bien, está junto a ti. Y no solamente esto. Este junto involucra también tu trabajo. Algunos confunden las cosas y dicen, como tengo a Dios, que Dios lo haga todo. Y se sientan y se duermen en sus laureles. Que Dios lo haga todo. Pero saben que esa palabra sun significa junto contigo. Es decir, el Espíritu Santo va a trabajar junto contigo en tus debilidades. Y por eso Pablo dijo que somos colaboradores de Dios. Porque lo que el Espíritu Santo está buscando es que tú estés dispuesto a superar esa debilidad para estar junto contigo y luego ayudarte a quitar esa debilidad. Es un trabajo mutuo. De hecho, la palabra para sanidad que se describe en la palabra, una de esas palabras es terapeo. Y esa palabra terapeo es de donde viene terapeuta o terapista. Y Jesús lo sanó, es como decir, y Jesús lo terapeó. Una terapia involucra al terapista o al terapeuta, pero también al paciente, y los dos trabajan para encontrar una rehabilitación de la persona. El Espíritu Santo está contigo, está a tu lado, pero quiere trabajar junto a ti para ayudarte a superar esa debilidad. Tienes que poner de tu parte, confiando en el Espíritu Santo, para salir de donde estás. Ok, sun significa junto, y esa es la posición del Espíritu Santo. Ahora vemos anti. El Espíritu Santo viene en contra de lo que te está debilitando. Esto habla de la actitud del Espíritu Santo. Está a tu lado, pero en contra completamente de eso que te está causando la debilidad que tienes. Y luego vemos que lambano o arrebatar habla del deseo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo es quitar de una vez y por todas eso que te está debilitando y quedárselo Él para cargarlo Él por ti. Eso es lo que significa la ayuda del Espíritu Santo. Ahora que hemos comprendido un poco mejor lo que significa la palabra ayuda, regresemos al exégesis. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, y ahora entendemos lo que significa ayuda. Quiere decir, el Espíritu Santo se pone a nuestro lado a trabajar con nosotros
en contra de lo que nos está afectando, en contra de lo que nos está causando la debilidad, para arrebatar, para quitar por la fuerza eso que nos está debilitando. Y luego dice que nos ayuda en nuestra debilidad, pero esa debilidad ya vieron ustedes todo lo que comprende. Y luego dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por favor, repitan conmigo la palabra intercede. Muy bien, esta es la última palabra que estudiaremos dentro de esta exégesis. La palabra intercede es uperentuscano, es otra palabra larga. Uperentuscano. Así que el Señor le estaba diciendo a Pablo, diles que yo los sunanti lambanetai con sus asceneias, y que cuando no saben cómo orar, yo los uperentuscano. Pero mi función no es complicar las cosas. Una de mis oraciones es, Señor, ayúdame a simplificar las profundidades de tu palabra, para que tu pueblo las pueda comprender mejor. Y esta palabra uperentuscano la vemos aquí en azul en griego, luego la transcripción en castellano y su traducción como aparece en la Biblia. Intercede. Pero otra vez les hago la misma pregunta. ¿Creen ustedes que una palabra tan larga como uperentuscano significa solo intercede? ¿Verdad que tiene que haber algo más? Entonces volvemos a encontrar una palabra compuesta de 3 palabras. La primera es super, luego hay una corta en y luego la palabra tuscano. Así es que vamos a verla por separado, vamos a desarmar la palabra para comprenderla mejor. Lo primero que vemos es uper. Y uper significa en representación de. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando se refiere a interceder, está hablando de que nos representa, se pone en representación tuya. Luego tenemos la palabra en, que no tiene mucha trascendencia porque es una simple preposición, es como decir en por con, ¿verdad? Es una preposición del griego. Y luego tenemos una palabra bien importante que es la palabra tuscano. La palabra tuscano significa dar en el blanco o acertar. Muy bien, ahora quiero que noten una cosa muy importante. Uperentuscano solamente aparece una vez en toda la Biblia, en este versículo. O sea que el Espíritu Santo estaba rebuscando las palabras, por decirlo de alguna manera. Él no necesita rebuscar nada porque tiene toda la información, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando le estaba dictando el Espíritu Santo a Pablo, le dice, muy bien, diles que yo los ayudo en sus debilidades, pero diles que cuando no tienen ni idea de cómo orar, diles que cuando no tienen ni idea de qué hacer o qué pedirle a Dios, yo los uperentuscano, y esa es mi palabra propia, única, mía, para describir lo que yo como Espíritu Santo hago en ellos o por ellos. Y lo que hago es representarlos para acertar en el blanco. Ahora, noten esto. El Espíritu Santo nos representa para dar en el blanco. Dice, cuando ustedes no saben cómo orar o cómo pedir, como conviene, se refiere a que estamos fallando en la forma en la que estamos pidiéndole a Dios o en la que estamos orando. No estamos dando en el blanco, no estamos acertando, no sabemos cómo hacerlo. Entonces el Espíritu Santo dice, muy bien, yo sé que no sabes cómo pedir o cómo orar en esta situación, porque estás en debilidad, pero déjame representarte para yo acertar en el blanco por ti, porque yo sé exactamente lo que necesitas. Otra cosa importante es que hay una palabra que ustedes han de conocer muy bien, y es la palabra pecado.
La palabra pecado, yo también la conozco muy bien. Es la palabra amartía en el griego. ¿Saben ustedes cuál es la traducción de amartía? Errar en el blanco. Bueno, amartía es errar en el blanco. Tuscano, que está dentro de Uperen Tuscano, que está traducido como intercede, que está aquí. Tuscano, recordemos, el Espíritu Santo nos representa a nosotros para dar en el blanco. Entonces, Tuscano es antónimo de amartía, que es pecado. ¿Me estoy explicando? Mientras que el Espíritu Santo acierta en el blanco, cuando nosotros pecamos, fallamos en el blanco. ¿Me explico? Son antónimos, son palabras contrarias. Ahora, cuando nosotros somos infieles, ¿erramos o acertamos en el blanco? Erramos en el blanco. Él permanece fiel. ¿Él erra o acierta en el blanco? Acierta en el blanco. Ahora entiendo todo. Mientras que yo he fallado tantas veces, Él sigue acertando por mí. Ahora entiendo. Ahora entiendo cómo Dios es capaz de usar a personas imperfectas. Ahora entiendo. Lo entiendo todo. Porque Él ha decidido ponerse en mi lugar para hacer algo que yo no tengo la capacidad de hacer. No sé cómo orar, no sé cómo pedirle, estoy débil. Él me quiere ayudar con mi debilidad, entonces intercede por mí, representándome y diciéndome: hijo, no has acertado, déjame decirte, yo voy a acertar por ti. Y lo voy a hacer de una forma en la que ningún otro ser humano lo puede hacer. Voy a usar un vocabulario indecible para el hombre y la mujer. Dice la palabra que Él intercede, es decir, nos representa para acertar en el blanco con gemidos indecibles. Noten esto: gemidos tiene la connotación de que Él se identifica con el sufrimiento. Alguien que gime está sufriendo. Si tú sufres, como Él está contigo, está a tu lado, está llamado a estar a tu lado, sufre contigo, gime por ti. Pero lo hace con algo que es indecible. Quiere decir que ni el mejor pastor de este planeta, y me refiero a un pastor simple, humano, no al gran pastor que es Jesús, sino al mejor predicador de Guatemala, qué sé yo, o al profeta más usado de las naciones. Ninguno de ellos tiene la capacidad de interceder con el vocabulario divino que el Espíritu Santo utiliza a tu favor. Y yo le dije: Señor, ¿dónde nacieron esos gemidos indecibles? ¿De dónde surgieron? ¿Cómo fue que empezaste a gemir de esa forma por mí y por mis hermanos? Y el Señor me hizo ver algo en la palabra que no había visto antes. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús se bautizó en agua, vino el Espíritu Santo de Dios sobre Él en forma de paloma? Luego una voz desde el cielo, que era la voz del Padre, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento.
Juan el Bautista contempla la Trinidad completa. El Hijo siendo bautizado en agua, en el bautismo de arrepentimiento, el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo y el Padre hablando desde el cielo. Es la Trinidad completa. Ahora, noten esto. Noten esto. El Espíritu Santo vino sobre Jesús. Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer todo lo que yo voy a hacer en el ministerio que Dios me ha dicho que desempeñe, que mi Padre me ha mandado a hacer. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo cuando Jesús es clavado en la cruz? El Espíritu Santo continuó sobre Jesús. Y muchas veces nos orientamos solamente en las heridas de Jesús y se nos olvida que el Espíritu Santo seguía sobre Jesús en ese momento y que por eso el Espíritu Santo conoce lo que es sufrir por nosotros con gemidos indecibles. Síganme con esto, por favor. Si yo tengo al Espíritu Santo y cometo pecado, ¿qué pasa con el Espíritu Santo dentro de mí? Se contrista. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Ahora, el Espíritu Santo está sobre Jesús. Jesús está clavado en la cruz y todos los pecados de toda la historia de la humanidad caen sobre Jesús y el Espíritu Santo está en Jesús. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Se contristó hasta la máxima expresión. Sufrió en la cruz con Jesús. Y vean que Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No dice, el Espíritu Santo me ha abandonado. El Espíritu Santo gimió desde la cruz por nosotros. Y de hecho, tanto permaneció en Jesús que es el mismo Espíritu Santo el que al tercer día lo resucita. Dice la palabra que el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros y el que tiene la capacidad de vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Entiendes un poco mejor al Espíritu Santo? Sea cual sea tu debilidad, Él dice, yo te ayudo. Yo estoy junto a ti en contra de lo que te está debilitando, para arrebatar de tu vida por completo, para quitar de tu vida por completo eso que te está afectando. Y una cosa más, cuando estás perdido y no sabes cómo orar y qué pedir, cuando simplemente estás errando en el blanco todo el tiempo, es decir, cuando estás incluso sumido en pecado, el Espíritu Santo dice, déjame representarte para acertar en el blanco por ti, para sacarte de donde estás. Y lo hace con gemidos indecibles, gemidos que también gritó desde la cruz. No solamente Jesús gritó desde la cruz. El gemido indecible del Espíritu Santo se escuchó en todos los cielos, porque Él es Dios. Y déjame decirte una cosa más, Él está aquí. Él está aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, un momento. Vamos a ministrar. Quiero pedirle a los ancianos y pastores que hagamos una valla aquí al frente.
Vamos a orar con todo nuestro corazón por todos aquellos que estén débiles, que tengan alguna debilidad. Recordemos todo lo que involucra una debilidad. Vimos que el nosos es una situación terminal, que parece que todo va a acabar, que no tiene esperanza. Malaquía es una situación donde no hay movimiento, donde hay parálisis, donde alguien está lisiado, y puede ser también espiritualmente. El cacos es cuando hay confusión mental, cuando alguien está débil en su alma. Es cuando una persona está deprimida u oprimida. Vemos también el mástigos, es cuando alguien está siendo azotado constantemente, afligido constantemente. Vemos el arostos, que es cuando alguien está en un estado de coma, de inconsciencia, no sabe dónde está ni quién es, que ha perdido su identidad. Todos aquellos que estén débiles, todos aquellos que necesiten la ayuda del Espíritu Santo, les recuerdo, la ayuda del Espíritu Santo es ponerse a tu lado, estar junto a ti, en contra de lo que te está afectando, en contra de lo que te está debilitando, para arrebatarlo por completo de tu vida y cargarlo Él por ti. Y por otro lado, si has errado en el blanco constantemente, déjame decirte, si no sabes cómo orar, ni cómo pedirle a Dios que te saque de donde estás, ¿por qué no dejas que Él interceda por ti? ¿Por qué no le permites al Espíritu Santo que Él te represente delante de su Padre y del Hijo y diga por fin las palabras indecibles para ti con esos gemidos, para acertar en el blanco de una vez por todas y rescatarte de donde estás? Tú que necesitas rendirle tu vida a Dios, entregarle tu vida a Dios, lo que has visto aquí es la manifestación del poder de Dios, y ese poder de Dios puede cambiar tu vida y transformarte. Quiero hablar contigo que necesitas a Cristo, que necesitas la fortaleza de Dios en tu debilidad. Que por favor hagas esta oración conmigo con todo tu corazón. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, te necesito. Vamos, repite: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que resucitaste, que moriste en la cruz, también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados, y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.